Somalia es considerado por algunos como un sinónimo de estado fallido, pues esta nación es una muy pobre y con una de como actualmente de las como menos como de las como no es como un buen lugar como para ir a visitar, pues en este momento la guerra civil ha afectado en una gran parte a la nación. Hoy quisiera saber cómo es que fue la historia somalí. Pues dale, quédate hasta el final del video. La evidencia de la arqueología demuestra que Somalia ha sido poblada desde al menos el cuarto milenio antes de Cristo, por lo que sí, es desde hace un largo tiempo atrás. Aunque sin embargo los descendientes de los actuales somalíes llegarían en el Neolítico. Aunque bueno, los actuales somalíes tendrían como orígenes como también emparentados con algunos otros pueblos. Que bueno, de ellos serían como por ejemplo el etíope o el árabe. Es así que varios pueblos se irían conformando en Somalia poco a poco. Pero bueno, de todos modos, algunos podrían conocer a los piratas somalíes. Y pues de curiosidad, esto ya existía desde mucho tiempo, desde la época romana. Pero bueno, aunque la influencia desde la península arábiga de varios estados musulmanes sería, digamos, de la forma como conformando, pues como de países como desde Omán se irían influenciando esta región. Ya después, en el actual Somalia, ya se irían creando como estados somalíes, como por ejemplo el Sultanato de Mogadiscio. Sí, con el nombre de la actual capital somalí. Otro en el norte de la nación, que también incluiría partes de Etiopía y de Djibouti, sería el Sultanato de Adal. Aunque bueno, también llegaría a controlar partes de la actual Eritrea. Sin embargo, un poco después se crearía el Sultanato de Ajurán, que posteriormente anexionaría el Sultanato de Mogadiscio y que obtendría una buena parte del actual territorio somalí, además de que pequeñas porciones de Etiopía. Otro reino, el Sultanato de Ifat, estaría un poco más al sur del Sultanato de Adal. Mientras que un poquito más adelante
esta región del país se crearía el sultanato de Warsangali, que controlaría esta porción de territorio somalí. Sin embargo, más adelante, el sultanato de Adal se convertiría en el estado somalí por esos tiempos más poderoso, pues controlaría, además de buena porción de Eritrea, Etiopía, la completidad de Djibouti, también una muy buena porción de Somalia, además de anexionar a Ifat, y que llegaría a obtener frontera con Ajurán, por lo que sí se volvería muy poderoso. Y también este sultanato, el de Adal, llegaría a competir con Abisinia, actual Etiopía. Aunque sin embargo, la victoria se la llevaría a Etiopía, y por la cual Adal caería y se convertiría en el sultanato de Jurar, y que los juraríes eran otra etnia que gobernarían este sultanato. Aunque sin embargo el sultanato antiguo de Adal, que ahora era controlado por los Juraris, pasaría a ser parte de la historia etíope. Ya concentrándonos en el sur, el sultanato de Ajurán llegaría a competir con los portugueses. Y bueno, pues es así que Ajurán se iría debilitando tras las disputas con los portugueses, que se crearían como otros reinos. Comenzando por el sur, tenemos al sultanato de Geledi, que controlaría buena parte del sur de Somalia, además de la actual capital Mogadiscio, además de controlar algunos territorios de la actual Etiopía. Ya en el norte, el sultanato de Marhanten controlaría buena parte del norte de la nación somalí, además de que el sultanato de Warsangali sobreviviría. Y digamos que tendría una porción de territorio como más grande que la antigua. Que si bien esta etapa de la historia somalí sería bastante diferente al esplendor de otras culturas anteriores, como Adal, por ejemplo, Geledi como que sí llegaría a una época de poder debido al comercio. Y bueno, aquí es cuando van llegando la influencia europea. Así que estos reinos sultanatos somalíes serían anexionados por dos naciones,
La que más porción tomó fue Italia, que controló parte del sur y este de la nación somalí. Mientras que a este territorio se le llamaría la Somalia italiana. Mientras que el resto del territorio sería controlado por el Reino Unido. Pues, además de Somalilandia, tendría algunos cuantos territorios fronterizos de más en el sur. Por lo que sí, Somalia está, como diría, en dos naciones completamente diferentes. Y es desde aquí que los italianos desde Somalia y desde Eritrea atacarían a los etíopes. Y que bueno, los italianos fallarían. Y los etíopes lograrían una victoria. Aunque bueno, Somalia durante la Primera Guerra Mundial como que no habrían mayores conflictos, pues Italia se volvió aliado de la Entente. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, Somalia sí fue un foco del conflicto. Pero antes de repasar esta etapa de la historia somalí, hay que ver cómo es que esta porción de territorio llegó a ser de Somalia. Pues resulta que como entre unos acuerdos entre Italia y el Reino Unido, al fin y al cabo se lograría llegar al acuerdo de que este territorio sería italiano. Por lo que ahora sí, la mayoría de territorio estaría bajo dominio italiano. Ahora sí, llegando a la época de la Segunda Guerra Mundial, pues sería una importante etapa. Pues resulta que desde aquí Italia haría como una revancha y también desde Eritrea ante los etíopes, que lograrían anexionar al África Oriental italiana. Y posteriormente, los italianos invadirían a la Somalia británica, así llegando como el eje a controlar todo el Cuerno de África, pues Djibouti era parte de la Francia y Chile. Sin embargo, Reino Unido, desde otros territorios como Kenia o Sudán, harían como una contraofensiva, además de liberar Etiopía. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, Somalia fue el único territorio que Italia conservó, pues se había pasado a los aliados en los últimos tiempos de la guerra. Pero y entonces, ¿cómo Somalia en los mapas como los vemos actualmente llegó a ser esto? Pues resulta que no sería como hasta la década de los 60 que Somalia obtendría una independencia y ya no estar bajo dominio italiano.
Además de que digamos que el mínimo italiano tampoco es que sería mucho, pues en Somalia es de coeficial. Es así que tras un periodo breve de 5 días, la Somalilandia, que era como se le llamaba a la antigua Somalia británica, se uniría con el resto de Somalia, así formando una sola nación. Aunque bueno, el comienzo de Somalia, digamos que sería como, pues digámoslo de la forma, bueno, a pesar de no tener tantos recursos, pues como la diplomacia y algunos acuerdos como que ayudó a la nación para como evitar mayores conflictos. Y bueno, ya posteriormente habría como un golpe de estado en Somalia. Pero después de esto, el gobierno ahí como que pues también como seguiría con esa como buena racha. Pues la alfabetización aumentó. Aunque sin embargo, Somalia no sería ajeno a conflictos. Pues existirían conflictos con Etiopía. Pues resulta que también hay varios somalíes en otras naciones, como por ejemplo Kenia o Djibouti. Aunque sin embargo Somalia quería a los somalíes, sobre todo de Etiopía. Pues como que Somalia soñaba con una gran Somalia que haría obtener a todos los somalíes de la región. Aunque sin embargo, como ambos gobiernos eran comunistas, el etíope fue apoyado por Cuba y por la Unión Soviética. Y sería una derrota somalí. Es así que Somalia se uniría a la ONU el 20 de septiembre de 1960. Aunque se acuerdan de Somalilandia, la antigua Somalia británica, pues resulta que quería como una independencia tras un ataque del gobierno central. Y esto como que ya convendría a una guerra como civil en la nación, pues Somalilandia iba como declarando su independencia. El estado de Somalilandia, que es como un gobierno de facto, pues no es reconocido por el resto de las naciones. Pues sería como el más democrático de la región. Y digo como que democrático porque no es del todo un país independiente.
Esto sería el principio de una historia de guerra civil somalí. Resulta que ya más adelante, como en 1998, se declararía como un estado llamado el estado de Puntlandia, inspirado en el nombre de la tierra de Punt, como un reino que no está como asegurado al 100% si existió o no. Pero bueno, el gobierno de Puntlandia, que es un gobierno de facto, se ha declarado como aliado del actual gobierno de Somalia. Y como que digamos que tiene algunas disputas con Somalilandia. Aunque siguen ahora como que ya se va llegando a una época como más tranquila, pues como que la guerra se reanudaría en el 2006. Pues resulta que varios grupos terroristas controlarían buena porción de territorio somalí. Y bueno, es que el gobierno somalí se dedica ahora a combatir a estos grupos terroristas. Y bueno, tiene el apoyo de Estados Unidos. Y es así que tal vez algunos sepan que hay o algunos conozcan a los piratas somalíes, que fueron bastante peligrosos en el Golfo de Adén, pues es uno de los puntos de navegación más concurrido del mundo, pues eso conectaría como a Europa con el resto del continente asiático, con el sur del continente asiático. Por lo que ese ha sido el valor geográfico de Somalia. Y en recursos, ¿qué les digo? Prácticamente los recursos son prácticamente nulos. Además de que hay tierras como muy secas. Y bueno, digamos que el descontento de Somalilandia con Somalia aún sigue en la actualidad. Por lo que, como podemos ver, Somalia no controla lo que nos muestran algunos mapas, o al menos el gobierno central. Por lo que crees que Somalia llegue a un estado de paz. ¿Crees que se llegará a un acuerdo entre las facciones? Dímelo tú en los comentarios. Y bueno, creo que hasta aquí nos llegó el video. ¡Hasta la próxima!